Dios en esta mañana. Isaías capítulo 1 y el versículo 18. Isaías capítulo 1. Y hermano, abra su Biblia, abra su iPad, abra su teléfono. Quiero que vayan conmigo a esa escritura. Y hermano, acostúmbrese, ¿verdad? Que cuando entramos a predicar o enseñar, que usted abra su Biblia, ¿verdad? Y no hay excusa por no tener la palabra de Dios, porque ahora con toda la tecnología que tenemos, ¿verdad? Es fácil para tenerla donde quiera que nosotros vamos, podemos tener la palabra de Dios y estar listos para leerla. Amén. Así que Isaías capítulo 1 y el versículo 18. Comenzamos una nueva serie de mensajes que lleva por tema el amor, la misericordia y gracia de Dios. Lo voy a decir otra vez. El amor de Dios, el amor ágape de Dios, que es un amor que se sacrifica por el objeto al cual ama. Eso es un amor especial, un amor divino. Dios nos ama con un amor que no tiene límites. Y luego la misericordia de Dios. ¿Qué necesitamos? Siempre necesitamos que Dios extienda su cetro de misericordia hacia nosotros. Y luego la gracia de Dios que no merecemos. En cierto sentido, la misericordia de Dios sí la necesitamos. La gracia de Dios es un favor no merecido, ¿verdad? Que no merecemos, pero Dios lo extiende a nosotros. Así es que en este mes vamos a estar mirando el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia, el favor no merecido de Dios. Y el tema en esta mañana es la mancha del pecado. La mancha del pecado. El pecado mancha. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Espíritu Santo, úngeme en esta hora para traerla. Ilumina mi mente, Señor. Prepara el corazón de tu pueblo para recibir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar. Siempre me gusta dar un poquito de contexto cuando traemos la palabra de Dios para poder ubicarnos, ¿verdad? Para mejor entender la palabra de Dios. Para este tiempo en Israel, y vamos a viajar 2700 años hacia atrás. El viaje va a ser ligero, ¿verdad? El avión va a ir bastante ligero, así que no se asuste. No va a haber ningún problema, ¿verdad? Sino que vamos a ir 2700 años hacia atrás. Para este tiempo, Israel ya había estado en la tierra prometida por 700 años. ¿Ustedes entienden? Que Dios sacó el pueblo de Israel con 10 tremendos milagros de esclavitud por 40 años en el desierto y luego entran a la tierra prometida. Para este tiempo ya son 700 años que Israel está en la tierra prometida. Durante los primeros 400 años que han estado en Canaán, los jueces gobernaron a Israel. Estas personas fueron líderes espirituales, militares,
políticos a quien Dios levantó según la exigencia de la ocasión. Así es que Él levantó jueces para dirigir el pueblo de Israel. Estos jueces se levantaron en tiempo cuando Israel estaba pasando por situaciones bien difíciles. Él levantaba a estos hombres. También hubo una mujer también que Él levantó. ¿Cuántos dicen amén? Durante este tiempo, para gobernar y muchas veces liberar al pueblo de sus enemigos. Luego, durante unos 120 años, se levantaron 3 reyes que reinaron en Israel. Saúl, conocen el famoso Saúl, un hombre alto, bien guapo, fue el primer rey de Israel. Dios lo usó grandemente, falló, pero levantó este rey. Luego vino David, el hombre según el corazón de Dios. Y luego vino Salomón, el hombre más sabio que el mundo jamás ha visto y también el más rico. Después de la muerte de Salomón, Israel se divide entre 2 reinos. El reino de Israel con 10 tribus en el norte, ¿verdad? Porque hubo una guerra civil entre las tribus. Y 10 tribus se fueron al norte. Se conocían como las tribus de Israel. Luego en el sur se quedó Judá y Benjamín. Así es que el pueblo se dividió en 2 reinos. Para este tiempo ya el reino de Israel había sido capturado por los asirios y estaban en esclavitud. Judá y Benjamín estaban por ser esclavizados por el pueblo de Babilonia. Así es que cuando vamos a Isaías capítulo 1, vamos a ver que el pueblo una vez más está en desobediencia delante de Dios. Y conocen la historia de Israel en el Viejo Testamento, un subir y bajar, un subir y bajar. Servían al Señor, caían en idolatría, servían al Señor, caían en idolatría. Cada vez Dios en su misericordia, porque es un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de gracia, los perdonaba y los levantaba otra vez. La condición de Israel para este tiempo se describe en los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Isaías. Dios le da una revelación a Isaías y le revela la condición del pueblo. Dios los llama hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios, se habían alejado a Dios y estaban siguiendo la idolatría y el paganismo. Así que los llamó hijos de rebeldes y lo pueden ver en esos 17 versos. Los llamó pueblo falta de conocimiento. Miren el versículo 3 de Isaías 1. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Se habían alejado de tal forma que ya no tenían intimidad con Dios. Ya no seguían los preceptos y los mandamientos de Dios. Se había criado una nueva generación sin el temor de Dios. Así es que estaban falta del conocimiento de Dios. Luego dice Dios, es un pueblo cargado de maldad. Un pueblo cargado de maldad. Versículos 5 y 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma. Mira cómo describe Dios en la visión que le da a Isaías.
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Mira cómo Dios describe este pueblo, la condición tan caótica que estaba el pueblo de Israel. El Hijo de Dios, el Israel amado, estaba completamente desenfrenado, completamente en pecado, inmoralidad. Sus manos, Dios los describe, sus manos estaban llenas de sangre. En el versículo 7, Dios los describe como un pueblo que tiene destrucción por todos lados. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestos a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada por asolamiento de extraños. La bella Jerusalén está destruida. La condición de un pueblo que Dios amaba, de un pueblo que había sacado de esclavitud, de un pueblo que había amado el pueblo de Dios, la niña de su ojo, ahora en una condición tan deplorable, tan caótica, simplemente por la desobediencia. Estaban bajo el castigo de Dios. Su religiosidad era abominación delante de Él, porque sus vidas estaban contaminadas por el pecado. Miren el versículo 13. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso que ustedes ofrecen me es abominación. Luna nueva y día nueva de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios está diciendo: no me traigan más ofrenda. Ustedes son unos hipócritas. Tienen sus manos llenas de pecado, su corazón lleno de pecado. ¿Cómo se atreven a venir delante de mí y ofrecer sacrificio cuando están mal? Hay una acusación fuerte. Dios le está dando al clavo con un martillo bastante fuerte. Porque el pueblo está completamente alejado de Dios en pecado, en maldad, en inmoralidad. No tienen par en su vida, sino que siguen en la maldad, siguen en el pecado. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no la voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios le dice: no oren. Es una pérdida de tiempo que oren, porque ustedes están mal. Y dentro de mi justicia, lo que ustedes merecen es castigo, porque Dios es un Dios justo y Dios tiene que castigar el pecado. Oiga bien, Dios tiene que castigar el pecado, hermano, porque es un Dios justo. Este era el pueblo de Dios, el escogido de Dios, el amado de Dios, la bella Jerusalén. Y viene esta acusación de parte de Dios, porque Dios mira el corazón. Es lo que Él mira, el corazón, no las obras, no nuestra religiosidad. Mira el corazón. Lo hizo con la iglesia de
Éfeso era una iglesia que cualquier pastor hubiese querido pastorearla. Bien organizada, bien estructurada. No venía un falso apóstol porque ellos analizaban la palabra, pero Dios los acusa de haber perdido el primer amor, porque Dios mira más allá de las obras, mira el corazón. Y by the way, ¿cómo está tu corazón delante de Dios en esta mañana? Cuando miramos estas acusaciones, también podemos ver nuestra condición antes de conocer al Señor. Éramos hijos rebeldes. Estábamos falta de conocimiento. Éramos un pueblo cargado de maldad. Había destrucción en nuestra vida por todos lados. Nuestro matrimonio estaba destruido, nuestro hogar, nuestra vida, nuestra finanza. Había una destrucción por el pecado. Estábamos bajo el castigo de Dios. Pero en medio de este caos espiritual, en medio de esta situación tan caótica, tan horrible, Dios le tira a Israel un salvavidas en alta mar. En medio de él traer un juicio y destruir esa nación, hace una pausa de amor, de misericordia y de gracia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y le hace una invitación. Versículo 18. Venid luego. Me encanta eso. En inglés, come now. Hay una urgencia en lo que Dios le dice a Israel en esta invitación que le hace, porque los de Babilonia, la nación de Babilonia estaba por entrar y destruir el pueblo. Ya muchas naciones habían entrado en Judá y las ciudades adyacentes y habían destruido muchas ciudades, habían destruido sus sembrados. La ciudad Judá estaba por ser conquistada por un enemigo. Y en medio de eso, Dios le hace una invitación y Dios en esta mañana también nos hace una invitación. Venid luego. Venid ahora. O como dicen nuestros familiares mexicanos, venir ahorita. Que para el puertorriqueño es ahora. Urgencia. El pueblo está por ser destruido. Lo que Dios le estaba diciendo es: hoy es el día de salvación. Hoy es el día que yo quiero bregar contigo. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y el pueblo estaba en completa destrucción. La invitación. ¿Quién es el que hace la invitación? Oye bien, era el pueblo que tenía que invitar a Dios a la mesa. Ellos eran los que estaban mal, no Dios. Pero Dios ve que no tienen ni conocimiento. Son rebeldes. Pero Dios le extiende una invitación a una mesa no de juicio. ¿Qué es lo que merecían? Él los invita a una mesa de amor, misericordia y gracia, favor no merecido. ¿Quién invita a Jehová? El Dios de pacto, el Dios de amor, el Dios de misericordia.
el Dios amoroso, misericordioso, el Dios de gracia. Otra vez, el pueblo tenía que iniciar esto. Dios inicia este encuentro, esta conferencia. ¿En qué consiste la invitación? Miren estas palabras de misericordia. Estemos a cuenta. Otras traducciones dice: vamos a resolver este asunto. Vamos a discutir este asunto. Vamos a razonar. Vamos a sentarnos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con el pueblo? El pueblo está mal. Adulterio, fornicación. Abusan de las viudas. Abusan de los pobres. Matan gente inocente. Hay sangre en sus manos. El pueblo está completamente perdido. Y en medio de eso, Dios le dice: vente, siéntate. Yo me voy a sentar contigo. Vamos a bregar este problema. Trae tu asunto. Quiero oír de ti. Siéntate. Ustedes pueden ver esto. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, le dice a un pueblo rebelde, un pecadores emperdecidos. Se me olvida la palabra. Ven, siéntate. Vamos a bregar esto. El pueblo podía decir: bueno, Dios, el pecado mío es muy grande para tu perdonar. Siéntate. Es que mi vida está completamente destruida. Siéntate. Es que tengo estos impulsos, Dios, y he tratado de servirte. Y cada vez que trato de servirte, pues vuelvo a lo mismo. Siéntate. Vamos a hablar. Vamos a compartir. Es una invitación. Otra vez de amor, de misericordia y de gracia. De un Dios que ama más allá de los límites. De un Dios que extiende una misericordia al peor pecador. Porque oye, cuando Dios nos confronta a través de su palabra, nos sentimos como los peores pecadores. Como que Dios nunca puede perdonar nuestra maldad. O sea, somos una excepción a la regla. Yo soy el peor. Dios no puede bregar conmigo. Y Dios te dice: siéntate. Dios, yo he malgastado mi vida. Siéntate. Que vamos a hablar. Vamos a bregar esto. Entonces Dios entiende que el problema que tiene el pueblo es pecado. Y que el pecado, cuando entra en la vida del creyente, en la vida de la persona, contamina su ser entero. Mancha la imagen de Dios en su vida. Lo paraliza. Le quita esperanza. Y ya cuando una persona pierde la esperanza, pierde los frenos. No hay freno. Israel había perdido la esperanza. Desenfrenado. Todo pensamiento era hacia el pecado. Dios lo describe como una llaga podrida. ¡Wow! Pero mira, hermano, es lo que éramos antes de conocer al Señor. Siéntate. Y es lo que Dios te dice en esta mañana. El enemigo tratará de hacer todo lo que está a su alcance para alejarte de Dios, para separarte de Dios. Por un sinnúmero de maneras. Y Dios te dice en esta mañana: estás herido, siéntate.
Estás golpeado. Siéntate, vamos a hablar. Dime cómo te sientes. Y by the way, en inglés decimos, God's a big boy, he can take it. Ven con tu queja. Ven con tu enojo con Dios. Porque hay gente que se han enojado con Dios. Y están enojados con Dios. Entonces dice, pues vente, dime, ¿por qué estás enojado conmigo? Vamos a bregar esto. Vamos a traer una resolución. Vamos a traer una respuesta a esto. Pero lo que Dios quiere que sepamos es que todo esto ha venido por el pecado, por alejarnos, por no tener conocimiento de Dios. Por eso es que los domingos es tan importante que tú vengas a la clase de discipulado con el hermano Daniel. O los miércoles, donde estamos aprendiendo la palabra de Dios para que tengas conocimiento. No es solamente venir aquí los domingos y yo alimentarte. Tienes que alimentarte de otros recursos también y de otras partes de la Biblia. Levanta tu mano y alaba a Dios. Amén, aleluya. Nombre de Jesús. Daniel, eso es un comercial no pagado. Ahora mismo, los miércoles, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El libro oscuro, que nadie quiere leer. Pues déjame decirte que no es oscuro. Es un libro que brilla con mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y los hermanos que están viniendo el miércoles están recibiendo ese conocimiento. Denle un aplauso al Señor. El problema es el pecado. La mancha del pecado no la puede quitar nadie. No hay proceso humano para quitar la mancha del pecado. Pero mira lo que dice Dios. Dios tiene una respuesta. Si tus pecados fueran como la grana, es un color púrpura, o como el carmesí, un rojo bien vivo. Eran tintes que se usaban para teñir la tela. Entonces tenían estos tintes y este tinte venía de un gusanito, de un insecto que cuando moría y la hembra daba luz, soltaba un color rojo. Entonces cogían ese cuerpecito, muchos cuerpecitos, y de ahí sacaban la tinta de grana para teñir material. Ahora, una vez que ese material se sumergía en esa tinta, quedaba manchado, no había agua, nada que podía sacar esa tinta. El pecado mancha. Mancha la imagen de Dios. Pastor, ¿qué es la imagen de Dios? Bueno, tenemos características como Dios. Dios ama, nosotros amamos. Dios tiene intelecto, nosotros tenemos intelecto. Dios tiene voluntad. O sea, cuando decimos que tenemos la imagen de Dios, somos como Él, no somos Él. Somos como Él. Entonces el pecado mancha y nos separa de Dios. Entonces, ¿cómo bregar con eso? ¿Cómo es que el pecado se va a quitar? Si tus pecados fueran como la grana púrpura o como el carmesí, color rojo vivo, yo los haré blancos como la nieve y como la blanca lana. ¿Cuánto alaban al Señor? La oferta de Dios para su pecado, Dios, Israel están sentados a la mesa
Dios entonces inicia esa conversación, le hace una invitación y le hace una oferta. Y la oferta es un lavado espiritual con la sangre de Cristo. Un lavado espiritual. Primera de Juan 1:9, si confesamos, hay que confesar. Yo le voy a decir algo para que usted no se sienta mal. Yo me confieso todas las mañanas. Ay, no me oyeron. Y no soy católico, yo me confieso todas las mañanas. Yo no me atrevo a ir delante de Dios. Yo paso por un proceso. Trato de imaginarme el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo tenía el lavacro, en el patio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y cada uno de esos pasos los sacerdotes tenían que pasar por un proceso de limpieza. Si entraban al lugar santísimo con pecado, morían, tenían una soguita, una campana, y si no se oía la campana estaba muerto y lo tenían que sacar. Yo prediqué un mensaje una vez para pastores: ya no se oyen las campanas. Entonces, uno tiene, cuando va delante de Dios, yo siempre digo: Señor, antes de entrar en tu presencia, perdona mis pecados, consciente e inconsciente, porque es que, hermano, algunas veces pecamos inconscientemente, no nos damos cuenta, una mirada, algo que dije. Entonces digo: Señor, analízame, escudriñame, conóceme. Si en algo te he ofendido, perdón. Entro al lavacro espiritual donde me limpio y luego entro en un tiempo de reconocer quién es Dios, y entonces hago esto: Señor, puedo entrar en tu presencia. La voz de Dios en mí. Y el problema con la pornografía es que estás mirando algo y de momento entra un demonio de eso, un site de eso, y tú tienes que hacer una decisión. Pero como ya el pecado no tiene poder sobre ti, tú bregas eso ligero y tú dices: espérate, reprendo, diablo. Mi mente es la mente de Cristo. Yo mantengo mi mente limpia. En los años que he sido pastor, estábamos haciendo cuenta, casi 50 si incluyo el tiempo que tuve bajo el pastorado de mi padre. Yo he tenido que aconsejar personas que tienen ciertas ataduras en su vida. Y me dicen: pastor, es que no puedo, yo trato, no puedo. Porque recibiste el perdón, pero la mancha quedó. Porque si la mancha es quitada, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de decir no y vivir una vida de santidad. Y no me lo digas a mí, porque cuando yo acepté al Señor tuve que bregar con lo mismo. Tuve que entender que la única manera que yo me iba a mantener en pie es entender que Dios me limpió. Y que tengo la autoridad y el poder delegado del Espíritu Santo para decir: no voy a pecar. José en Egipto, cuando es tentado bajo una tremenda tentación, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Si tú tuviéramos, ¿cómo es que yo voy a pecar contra Dios? Además que el pecado afecta a todo lo otro, ¿no? O sea, tú pecas y eso afecta a tu matrimonio, eso afecta a tus hijos, eso afecta a tus familiares, eso afecta la comunidad. Tú sabes, es como tirar una piedra en el agua, the ripples. Porque la gente cree: yo peco, eso no afecta. Sí te afecta, afecta a ti, tus hijos, tu esposa, todo afecta a todo. Por eso es que tú necesitas, lo que dice este texto, limpiarnos
de toda maldad. Emblanquecido como la nieve. Aleluya. Emblanquecido como la nieve, como la blanca lana. Tú quedas completamente limpio de todo tu pecado, no importando lo que tú hayas hecho. Y yo entiendo que hay pecados más serios que otros. Seguro que hay pecados más serios que otros. Pecado de adulterio es más serio que el pecado de mentira. O fornicación, ¿verdad? Robaste algo. Hay pecados que son serios, pero son pecados. Todos son transgresiones contra Dios. Por eso es que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia del Señor. Pero hay un remedio. Entonces está Dios, está Israel, están hablando, están conversando, y Dios le dice que hay un remedio, porque Él entiende la raíz de su problema, que es el pecado. Entonces Él tiene una resolución para el pecado. Bueno, tengo algo aquí que quiero hacer. Y saben, hermano, cada vez que vamos a hacer algo, algo pasa. Pero vamos a ver si no pasa. Ok, vamos a ver aquí. A ver si pueden ver. Yo me voy a sentar porque estoy cansado. No. Déjame buscar si los tengo, sí. Tuve una ilustración de lo que Dios hace con el pecado. Este centavo te representa a ti. No, tú vales mucho más. Este centavo te representa a ti. Lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Esto que está aquí representa el mundo. Esto representa a Cristo. ¿Ok? Y esto representa el pecado que hay en el mundo, la corriente del mundo. Si ponemos y echamos esto aquí, notan que este pecado que está en el mundo nos rodea a nosotros. Y es fácil nosotros mancharnos con ese pecado. Y déjame decirte, nos manchamos. Precisamente nacimos en cierto sentido manchados con la naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a bregar con eso? ¿Qué va a quitar ese pecado? Bueno, hay una resolución. Cristo es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, trabajó. Cristo fue al Calvario, crucificado, pero al tercer día resucitó. En cierto sentido, el diablo creía que había apagado la luz, pero Dios estaba haciendo un milagro. Cristo absolvió nuestro pecado en su cuerpo. Y al el pecado entrar en su cuerpo, Él lo eliminó. Y eliminó el pecado en tu vida. Hay perdón. Quedas blanco como la nieve. Quedas blanco como la lana. Él se manchó con tu pecado para limpiarte de toda maldad. Vamos a estar de pie. Pónganse de pie, por favor.
En este encuentro con Dios, no solo quiere perdonar el pecado, sino también quitar la mancha del pecado, el poder del pecado. El poder del pecado, la vergüenza del pecado, la culpa del pecado, el dominio del pecado, el terror del pecado y el dolor del pecado, todo puede ser quitado en Jesús. Dios nos invita a todos a venir y recibir su perdón. Solo Dios puede lavar nuestros pecados hasta dejarnos blancos como la nieve. Para aquellos que nos criamos en la iglesia, habían unos himnos que nosotros cantábamos. Y entre uno de ellos hay uno que llevaba por tema: hay un precioso manantial. Y solamente quiero traer el primer estrofa de ese himno. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Oiga bien, hablo con aquellas personas en esta mañana que están lejos de Dios, que te has manchado con el pecado. Todos estuvimos ahí donde tú estás, hemos estado nosotros. Pero un día lo que hicimos fue, vinimos al manantial. El altar siempre es un manantial donde tú puedes venir y sumergirte en la sangre de Cristo y ser limpiado de todo tu pecado. Pero tienes que venir a la mesa. Dios te invita en esta mañana, si no conoces al Señor, si estás lejos de Dios, si le fallaste a Dios, Dios dice: vente, siéntate, vamos a bregar. Vamos a, otra versión dice, vamos a razonar. Pero tú tienes que venir. Dios está aquí, te tiene una silla, tú tienes que venir. Si en esta mañana tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador personal, mientras toda cabeza esté inclinada y todo ojo se cierra, clamando por esa vida que ahora mismo está luchando, porque está cargada de cadenas del enemigo. Si en esta mañana tú quieres aceptar al Señor, yo quiero que tú hagas algo. Levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice: pastor, yo entiendo todo esto hoy. Yo entiendo que la resolución para mi problema no es un psicólogo, no es un doctor. Es la sangre de Cristo que me puede limpiar de toda maldad. La invitación está en pie. No es mi invitación, no es la mía, es la de Dios, que te dice: vamos a sentarnos, vamos a bregar, vamos a razonar este asunto. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal? Estoy lejos de Dios. Mi vida es un desastre. Y eso es duro admitir. Ay, pastor, pero si voy allá todo el mundo va a saber mi condición. Olvídate de eso. Otra vez repito, todos estábamos ahí. Cuando yo vine al Señor, yo era un desastre. Yo era una área de desastre. Pero vine al manantial y Él me lavó y me perdonó. Y ahora te ofrece a ti la misma invitación. ¿Hay alguien? ¿O quieres pasar? Yo sé que muchas veces es una pelea, una lucha, pero es tu decisión y no te vamos a forzar.
Yo te he predicado la palabra de Dios. Y yo espero que haya traído esperanza para tu vida. Pero tú tienes que hacer la decisión. ¿Hay alguien? Si no, Dios te bendiga. Dios te guarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Palabra buena. Palabra que nos da esperanza. Amor. Misericordia. Gracias, Señor.